Eh, muy, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hablar del nuevo reglamento de evaluación, del reglamento de evaluación 2024 de la resolución ministerial número 0190, quebrado 2024, del 12 de marzo del 2024. El nuevo reglamento de evaluación del desarrollo curricular tiene tres aspectos importantes. Por un lado, el título número uno, donde se establecen las normas generales, tiene 6 capítulos. El título número dos es la evaluación de los niveles de formación, también tiene 6 capítulos. Y finalmente, el otro aspecto importante que es las disposiciones generales, ¿no? Indicar que este nuevo reglamento de evaluación tiene 74 artículos, de los cuales vamos a ir desglosando uno por uno y viendo los aspectos más importantes para poder trabajar en los procesos educativos en las unidades donde corresponde aplicar este reglamento. Muy bien, por favor, permítanme compartir. Ahí está. El reglamento de evaluación del desarrollo curricular del subsistema de educación regular, como les decía a un inicio, tiene un título número uno, donde se establecen las normas generales. Tenemos por un lado el objeto, el ámbito de aplicación, la evaluación de la formación integral holística, objetivos de la evaluación y características. Bueno, cada uno de estos aspectos vamos a ir, como les decía en un inicio, desarrollándolos y viendo la mejor forma, tal vez, de poder comprender mejor este pequeño taller a pedido de las, evidentemente, de las federaciones correspondientes. El reglamento de evaluación del desarrollo curricular del subsistema de educación regular tiene por objeto regular, ¿no?, el sistema de evaluación en los procesos educativos. El ámbito de aplicación, evidentemente, se aplica en los niveles de formación inicial, eh, primaria y secundaria comunitaria productiva, ¿no? Esto puede ser en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. La evaluación de la formación integral holística, este es un proceso de valoración a través del análisis de evaluación crítica y constructiva de la formación integral y holística, ¿no? Los objetivos, ¿cuáles son los objetivos de evaluación? Son los siguientes: enfatiza la investigación exploratoria, contribuye al desarrollo integral y holística de los estudiantes, brinda información de los procesos de los resultados, orienta el funcionamiento de la comisión técnico-pedagógica, orienta y apoya al maestro en sus desarrollos oportunos y precisos del trabajo que ellos hacen, orientan a la evaluación del estudiante, sus necesidades educativas, y promueve la participación democrática e integral de los actores de la educación. ¿Cuáles son las características? Es integral holística, científica, dialógica, orientadora, flexible, permanente, transparente, confiable, cuantitativa, cualitativa, comunitaria y sistemática. Bueno, esto es lo más importante, tal vez, ¿no? Que es tal vez un aspecto bien importante para poder puntualizar. La Comisión Técnico-Pedagógica es la instancia que brinda apoyo técnico-pedagógico de la gestión curricular, ¿no? Donde ellos también identifican los logros y dificultades en los procesos educativos de los estudiantes. Esta comisión está conformada por los siguientes, ¿no? El director está dentro de esta comisión. En educación inicial, por ejemplo, indicamos que el director es parte de la comisión técnico-pedagógica y un representante o maestra de cada año de escolaridad. En educación primaria, comunitaria vocacional, de la misma manera, el director, directora es parte de esta comisión
y también un representante de los maestros, maestras por año de escolaridad. Y evidentemente la educación secundaria comunitaria productiva está conformado también por el director, un representante de las maestros, maestros por campos y saberes y conocimientos. Ya. Esta comisión tiene la siguiente estructura. Tiene un presidente, un secretario, ¿cierto? Que son elegidos evidentemente por los maestros. En las unidades educativas asociadas que cuenten con uno o más maestros, estos serán responsables de la comisión técnico-pedagógica. Funciones. ¿Cuáles son las funciones de la comisión técnico-pedagógica? Como, por ejemplo, está uno, conocer temas pertinentes al desarrollo de los procesos educativos. Dos, la comisión de alguna manera identifica, detecta las debilidades de limitaciones de los estudiantes. Tres, tienen ellos que programar, realizar sesiones con los maestros en coordinación con el director, apoyar a los maestros en sus gestiones curriculares, programar reuniones a mediados de cada trimestre. No se olviden de este aspecto, es importante. Convocar a los maestros y padres de familia para que asuman responsabilidades compartidas. Realizar reuniones trimestrales de forma obligatoria convocatoria de la dirección. Analizar e informar a director, directora sobre las necesidades de brindar una atención permanente de los logros y evidentemente holísticos, ¿no? Promover toda información, proveer de toda información necesaria a todos los actores educativos, elaborar actas de cada reunión, sesión que se tenga, presentar informes a la director de algunas sugerencias, soluciones que beneficien a los estudiantes. Sí o sí se tiene que promover el intercambio pedagógico. También otro aspecto importante está presentar en coordinación con el director informes a la Defensoría de la Niñez sobre aquellos casos en los cuales los padres no apoyan a sus hijos en las situaciones pedagógicas, ¿no? Recoger, analizar la información, identificar, valorar las capacidades, cualidades, potencialidades del estudiante, conocer, socializar y dar cumplimiento de manera oportuna al presente reglamento. Bueno, eso serían por un lado las atribuciones o las funciones que tiene la Comisión Técnico Pedagógica. ¿Quiénes son los actores de la educación? Está por un lado el director, está los profesores, los estudiantes y evidentemente los padres de familia. Esos son los actores, ¿no? Y para cada uno de estos aspectos también se tiene cuáles son sus principales funciones o responsabilidades en todo caso. El director, directora, la directora o el director, ¿no es cierto?, de unidad educativa, tiene que realizar el seguimiento en acompañamiento con la comisión técnico-pedagógica, los maestros, maestras, en los procesos y estrategias educativas. Dos, evaluar la aplicación de metodologías, uso de recursos materiales. Tres, realizar el apoyo seguimiento al desarrollo curricular. Cuatro, revisar y centralizar la información de los resultados de evaluación de los estudiantes por año de escolaridad. Cinco, eh, analizar los casos de estudiantes con discapacidad o dificultad del aprendizaje extraordinario, ¿cierto? Para que estos estudiantes puedan recibir de forma oportuna una educación tal vez integral por parte de los profesores, ¿no? Informar sobre los resultados de la información integral de los estudiantes. Convocar a reuniones a los actores educativos. Participar con carácter de obligatoriedad en reuniones periódicas de informes, aprovechamiento, ¿no? Entonces, es importante que por lo menos se desarrollen por mes una reunión, ¿no es cierto? Tanto los profesores, la comisión técnico-pedagógica y el director, para evidentemente subsanar algunas debilidades y corregir algunas situaciones que se tienen que desarrollar. Particularmente con estudiantes que tienen dificultades del aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de la comisión técnico-pedagógica? Analizar los casos remitidos por el director, coordinar acciones evaluativas y apoyo pedagógico, informar al director, directora
los recomendados sobre acciones, resultados que deben asumir. Registrar en actas los resultados de las reuniones. ¿Cuáles son las responsabilidades del maestro? Son varias, ¿no? Analizar, reflexionar, valorar procesualmente las actividades, estrategias a desarrollar, registrar la información de los resultados obtenidos, informar, comunicar oportunamente a los estudiantes. O sea, ningún maestro no puede negar el derecho de informar sobre las notas. Si algún estudiante se presenta y dice, profesor, quiero saber mi nota, entonces el maestro está obligado a informar sobre el proceso, sobre el estado de la situación del estudiante. Brindar información en cualquier momento sobre el desarrollo, tanto estudiantes, tutores y padres de familia. Reportar informes de evaluación de manera permanente. Registrar las calificaciones de la libreta electrónica. Ellos tienen que registrar las calificaciones, ¿no? Los maestros, en el caso de los maestros de inicial comunitaria, primaria, son responsables del registro en el sistema CIE, los maestros, tanto en inicial como en primaria. En secundaria, de la misma manera, el responsable del registro de las notas es el maestro, ¿no es cierto? Bueno, por otro lado, la generación de archivos digitales es importante, una de sus responsabilidades, la impresión de libretas electrónicas. Al margen de poder registrar en el sistema CIE, los docentes tienen que tener un archivo digital y también impreso sobre los procesos educativos de los estudiantes. También los profesores tienen que convocar oportunamente a los padres y madres, tutores, para dar a conocer sobre la situación y el estado evidentemente, del desarrollo curricular que cada estudiante tenga. Informar oportunamente al director, padres de familia, tutores, a algunos estudiantes que no asistan a clases, ¿no es cierto? Eso es importante, por un lado. Por otro lado, las y los estudiantes tienen las siguientes responsabilidades: participar de forma activa en todos los procesos educativos, solicitar información sobre su estado, sobre su proceso de aprendizaje, comunicar oportunamente a su mamá, papá, tutores sobre cuáles son los logros y dificultades, promover actitudes de transparencia y no discriminadoras ni patriarcales de interrelación. ¿Cuál es la responsabilidad de la madre y padre? Uno, brindar la información a sus hijos sobre que tienen que asumir responsabilidades en los procesos educativos, realizar seguimiento permanente a sus hijos, hijas, ¿no? No solamente dejarlos, inscribirlos en el colegio, sino que tienen que realizar un seguimiento oportuno y permanente. Tienen que conversar con el director, con los profesores, tienen que intercambiar información para la mejora de sus hijos, ¿no? Tiene que haber un diálogo reflexivo en sus hijos y sus hijos asumiendo acciones para superar las dificultades y tienen que asistir de manera puntual, responsable a las reuniones convocadas, ¿no? De todos modos, en las unidades educativas se ha podido trabajar en el sentido de la hora de visita de los papás. Ese momento es importante para que el profesor pueda brindar información necesaria del estado y proceso del estudiante. En función de eso, y es obligación netamente del padre de familia asistir a estas reuniones a convocatoria, evidentemente, de los profesores, ¿no? Bueno, vamos a hablar así de la educación inclusiva. Educación inclusiva, eh, evidentemente, es un proceso de detección, valoración de los estudiantes con discapacidad. Primero, uno, se detecta estudiantes con discapacidad, dificultades del aprendizaje, o tal vez pueden ser, en todo caso, estudiantes con talento extraordinario en coordinación con los centros educativos especiales. En casos que se considere necesario, se realizará la evaluación integral, ¿no es cierto? En algún momento, la Comisión Técnico-Pedagógica y evidentemente un equipo de profesores tendrán que formar
una valoración, o tendrían que realizar una valoración integral, un equipo multidisciplinario para evidentemente atender a estos estudiantes, evidentemente en coordinación con los centros de educación especial, ¿ya? En el caso de estudiantes con discapacidad intelectual, las recomendaciones de la evaluación integral diagnóstico es preferentemente más importante y obligatorio para el desarrollo de sus procesos educativos y permanentes. El desarrollo de estos procesos educativos eh, para personas con discapacidad es netamente estratégico y también se tienen que implementar adaptaciones curriculares, ajustes razonables, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de estudiantes que utilicen la lengua de señas, braille, el uso de materiales didácticos que mejoren los procesos de aprendizaje. Las y los estudiantes matriculados en diferentes niveles estarán sujetos al cumplimiento de todos los aspectos establecidos en el presente reglamento. La incorporación de estudiantes, de niños, niñas en desventaja social. Cabe mencionar que la incorporación de estos niños, niñas en desventaja social, ¿cuáles son los niños considerados con desventaja social? Aquellos estudiantes, niños que hayan sufrido algún tipo de violencia, ¿no es cierto? Víctimas de tráfico, algunos padres que están privados de libertad, algunos estudiantes que tienen discapacidad en responsabilidad penal, por ejemplo, ¿no? Algunos estudiantes que trabajan también. Entonces, es importante conocer que estos estudiantes también pueden incorporarse al sistema educativo, siempre y cuando es responsabilidad de esta autorización el director. El director es quien de alguna manera deberá proceder conforme a lo establecido en la normativa vigente, el que autoriza, ¿no es cierto? Luego de la autorización de estos estudiantes, la comisión técnico-pedagógica hace la valoración respectiva, ¿no es cierto? Más o menos en qué grado de conocimiento están. Posteriormente, la comisión técnico-pedagógica elaborará un informe respectivo a los resultados de calificación cuantitativa y cualitativa de estos estudiantes. Posteriormente, la comisión técnico-pedagógica elaborará una prueba escrita, guía de entrevista, otros instrumentos determinados por la directora con base al logro de los objetivos holísticos. Seguido de eso, de la valoración de los criterios de evaluación, se elaborará un acta. La Comisión Técnica Pedagógica redactará un acta donde se establecen los resultados de la valoración cuantitativa y cualitativa. Seguidamente, se elaboran los actas supletorios de promoción, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Con base a la valoración efectuada por el maestro o maestra de las áreas y saberes del conocimiento, la directora redactará el acta supletoria que reemplazará a la libreta electrónica. Una vez que este estudiante con desventaja social ingresa, es por un lado valorado, por un lado se tiene el informe de la Comisión Técnico-Pedagógica, donde informa los logros y las dificultades que tiene, se elabora los criterios, se elabora una prueba escrita, una entrevista, alguna situación, algún instrumento que pueda ayudarnos a valorar el grado de conocimiento que tenga. Posteriormente se redacta un acta de inscripción, posteriormente se desarrolla o se redacta un acta supletoria que tiene carácter de libreta electrónica y tiene el mismo valor y legalidad de una libreta electrónica. Entonces, este es el procedimiento para esos estudiantes en desventaja social. El acta supletoria deberá ser firmada y archivada por el directora de unidad educativa. La promoción a través de estrategias de nivelación para la población en desventaja social se aplicará solamente hasta niñas, niños, al grupo etario un grado de escolaridad que le corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si digamos un niño o niña en desventaja social tiene 8 años y evidentemente tiene la necesidad de ingresar al colegio, a la escuela, en todo caso, perdón, entonces el niño de 8 años
estará pues en tercero de secundaria. Entonces la comisión, el director, tienen que desarrollar todos estos aspectos para llegar a la conclusión del acta supletoria y nivelar al estudiante por situaciones evidentemente de desventaja social, ¿no? La validez legal del acta supletoria tiene un valor legal igual a la libreta, como decíamos anteriormente. Las madres, padres, tutores tienen que asumir un compromiso de responsabilidad en los procesos de formación de sus hijos. Y la capacitación del maestro personal administrativo es netamente responsabilidad del Ministerio de Educación, como indica en el artículo 20. La nivelación por rezago. La nivelación por rezago siempre y cuando se realiza, siempre y cuando se realice 2 o más años de edad, a diferencia del grupo etario, como les decía anteriormente, ¿no? El presente reglamento será aplicado a estudiantes que provengan del extranjero. El presente reglamento será aplicado a estudiantes que provengan del extranjero y que no cuenten con libretas electrónicas. En todo caso, tiene que haber una homologación en relación a eso, ¿no? La nivelación de estudiantes con rezago escolar se encuentran dentro y fuera del sistema educativo. Se realizará con inscripción, matriculación, niños, adolescentes de los siguientes criterios. Para estudiantes de educación primaria que no se incorporaron al año de escolaridad, para estudiantes de secundaria que también por rezago no se incorporan al año de escolaridad, en esos casos se realiza la nivelación por rezago. ¿Y en qué momento no se aplica el rezago escolar? Los estudiantes, tanto primaria, secundaria, que tuvieran retención en años, o sea, que se han aplazado varios años anteriores, ellos sí no pueden, evidentemente, no gozan de esta inaplicabilidad del rezago, o sea, no corresponde aplicar el rezago escolar para estos estudiantes. La atención a estudiantes con talento extraordinario es uno de los factores bien importantes. Se realiza en el marco del reglamento de atención a estudiantes con talento extraordinario en el subsistema de educación, en el sistema de educación plurinacional. El maestra de especialidad, en coordinación con la Comisión Técnico-Pedagógica, realizará un proceso de detección de estudiantes con talento extraordinario, que posteriormente se aplica un formulario que posteriormente el director llena para poder evidentemente reportar este tipo de situaciones. El directora emitirá un memorando instructivo para que la Comisión Técnico-Pedagógica, en coordinación con los maestros de especialidad, primaria, secundaria y otros, puedan evidentemente llenar un acta supletorio de aceleración y remitir el informe documentado a la Dirección de Unidad Educativa. Entonces hay un acta supletoria, por un lado, para el rezago y otro acta supletoria para la aceleración de cursos para, evidentemente, estos estudiantes con talento extraordinario. Vamos a hablar ahora de la evaluación cualitativa y cuantitativa. La evaluación cualitativa es literal, ¿no es cierto? Y donde evidentemente se califican o se valoran lo que es ser, saber, hacer, decidir. En la evaluación cuantitativa es más numérica, se va más a los resultados, ¿no? Vamos a hablar de la asistencia. El estudiante debe asistir puntualmente a clases, debe ser, evidentemente, debe responder y hacer todos sus trabajos como evidentemente tiene que ser, ¿no? Por un lado. En el caso de inasistencias, el padre, madre, tutor debe justificar oportunamente por qué razones este estudiante está llegando tarde. Si el estudiante se ausenta con justificación, el profesor tiene que realizar la nivelación correspondiente. O sea, si hay una justificación por algún motivo, enfermedad, por algún motivo muy fuerte, tal vez puede ser también situaciones remitidas a violencia y todo eso,
es obligación del profesor realizar la nivelación correspondiente de este estudiante que tiene la justificación. El estudiante que se encuentre en situación de embarazo también gozará de licencia, ¿no? Valoración de experiencias, saberes y conocimientos. Es importante también valorar si el estudiante desarrolla sus capacidades y cualidades en espacios escolares. A veces algunos son muy buenos dentro de la música, algunos son muy buenos para poder tal vez expresar, ¿no es cierto?, en una poesía sus capacidades, sus cualidades. Entonces, ese tipo de situaciones también se tiene que valorar, por un lado, es lo que dice nuestro reglamento, ¿no? ¿Qué es la evaluación comunitaria? Se realiza trimestralmente a convocatoria de los maestros para poder identificar las dificultades presentadas en la formación integral holística de los estudiantes, ¿cierto? Ahora vamos a hablar en el artículo 29 sobre la autoevaluación. La autoevaluación es un proceso de valoración cualitativa y cuantitativa que realiza el estudiante sobre los siguientes, se valora lo siguiente: el interés, el aporte, cumplimiento, creatividad, práctica, asistencia, prácticas en equidad de género, lectura crítica y otros criterios que evidentemente se tienen que valorar. Esos son los más importantes, ¿no? La maestra, maestro, debe promover estas responsabilidades a los estudiantes. Criterios de valoración y dimensión de los estudiantes. La valoración de las dimensiones estará orientada a la valoración integral y holística, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, el ser, saber, hacer y decidir. Un poquito vamos a repasar, pese a que ya somos expertos en esta situación. El ser es el conocimiento, desarrollo a práctica de principios, valores, la integridad, el desarrollo, el fortalecimiento de identidades, relaciones interculturales, el desarrollo y formación de sus aspectos espirituales. Saber, se valoran los saberes, conocimientos previos, saberes y conocimientos técnicos, tecnológicos, los saberes, conocimientos adquiridos durante los procesos educativos. Hacer, se desarrolla el desarrollo de habilidades, el uso y manejo de las prácticas adquiridas, procesos y procedimientos técnicos orientados a la producción y el desarrollo de la investigación. Decidir es el desarrollo y la formación de la voluntad de los sentidos comunitarios hacia la vida, pensamiento crítico propositivo, la participación activa, compromiso social, la capacidad de emprendimiento social económico, la promoción por el cambio de transformación de la realidad y se evaluará en complementariedad con el ser, ¿cierto? En relación con el saber y hacer, decidir, ¿no? Vamos a hablar sobre la adecuación del año de escolaridad. Están orientadas generalmente a inicial, educación primaria y secundaria, de acuerdo a los planes y programas de estudio, los objetivos que se tienen que alcanzar y evidentemente a los procesos educativos. Los perfiles de salida, es algo tal vez nuevo. Eso describe y explica las capacidades, cualidades, potencialidades alcanzadas del estudiante durante, puede ser trimestralmente o puede ser anualmente, ¿no? Ahora vamos a entrar al título 2, evaluación de los niveles de formación. La evaluación inicial, ¿qué es la evaluación inicial? Es la cualidad, es el proceso de desarrollo de las capacidades, cualidades, potencialidades, ¿cierto? Eh, el proceso o la evaluación inicial eh, tiene las siguientes características. Eh, Se realiza una vez, evidentemente, iniciada los procesos educativos y la evaluación en educación inicial, en educación primaria, en educación secundaria, tienen que tener relación siempre a las dimensiones del saber, ser, saber, hacer y del decidir, en función de eso, ¿no? Y las formas de evaluación inicial en familia comunitaria
presenta tres aspectos. Por ejemplo, la evaluación en inicial tiene tres aspectos. La evaluación que realiza el maestro, maestra a niños, niñas, tiene un carácter y de inicio diagnóstico permanente y continuo y de los logros del aprendizaje. Posteriormente también se tiene la evaluación, una autoevaluación y una evaluación comunitaria. ¿No es cierto? La evaluación de los maestros, maestras, tiene los siguientes grados, ¿no? Desarrollo pleno, desarrollo óptimo, desarrollo aceptable y desarrollo en desarrollo. Esos son los criterios de evaluación, ¿no? La autoevaluación deberá brindar apoyo a los niños, niñas en diferentes estrategias desde el inicio y en el proceso. Eso ya hemos hablado, ¿no? La evaluación comunitaria se desarrolla en el marco del presente reglamento. ¿No? Puede ser trimestralmente y uno anualmente, ¿no? También hay una comunicación con los padres de familia, un registro de la valoración cuantitativa y la valoración cualitativa de las dimensiones. Ya, tanto en primaria como, perdón, tanto en inicial como en primaria es lo mismo, ¿no? Igual, en primaria tiene las siguientes características. La evaluación para los maestros a estudiantes es inicio, diagnóstica, permanente, continua y de los logros del aprendizaje. También tiene una autoevaluación y una evaluación comunitaria. De la misma manera, es de carácter procesual continua, ¿no es cierto? La evaluación, ¿no? Ahora, igual, tienen también los siguientes indicadores en desarrollo aceptable, en óptimo y en desarrollo pleno. De igual manera, ¿no? Ah, esto es un aspecto bien importante que también, la escala de valoración, ¿no? Ser 5, saber 45, hacer 40 y decidir 5 y finalmente la autoevaluación 5, en total 100 puntos. ¿Ya? Eh, bueno, vamos a entrar ahora a un aspecto bien importante que es educación secundaria comunitaria. Del mismo modo que tanto inicial, en primaria, en secundaria, tres aspectos importantes. Las formas de evaluación. Evaluación para maestros, evaluación, autoevaluación y evaluación comunitaria, ¿no? Ya habíamos dicho, la evaluación es continua, permanente, en todo momento, y también tiene carácter integral holístico a los estudiantes. Otro aspecto importante en la escala de las dimensiones, la autoevaluación de las y de los estudiantes se realizará en las dimensiones del ser y decidir, sobre 5 puntos. Ya no es como antes, sobre 10, sobre 5 puntos, ¿no? Sobre este carácter. Ser 5, saber 45, hacer 40 y decidir 5. Autoevaluación 5, en total 5. Del mismo modo, estas son las características o los indicadores en desarrollo, desarrollo aceptable, desarrollo óptimo y desarrollo pleno, ¿cierto? Según las escalas 50, de 51 a 68, de 69 a 80 y de 85 a 100, en función de eso. Promoción y retención. Los estudiantes obtengan promedios menores a 51, ¿no es cierto? Serán retenidos, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. En casos de estudiantes retenidos que no hubieran alcanzado el promedio de aprobación, deberán indicar que la inscripción para ese estudiante es automática. Por decir, si el estudiante es reprobado eh, este año, muchas veces se opta, ¿no? Cuando reprueban 1, 2 o hasta 3 años, en algunos colegios se los envían a otras unidades. Eso no puede ser. El presente reglamento indica que cuando un estudiante es retenido, automáticamente está inscrito para la siguiente gestión. En el caso de estudiantes con discapacidad, de igual manera, su inscripción es automática y evidentemente se tiene que tomar algunos aspectos importantes como acciones metodológicas, adaptaciones curriculares y tienen que tener conocimiento los padres y madres de esta situación. ¿Ya? Fases de evaluación. Decíamos, la evaluación diagnóstica es un proceso de valoración de saberes y experiencias previas, ¿no? Esto se hace al inicio generalmente, ¿no?
¿Ya? La evaluación de los logros del aprendizaje se realiza al finalizar el trimestre, mismo que permite diseñar nuevas estrategias para, evidentemente, nivelar los contenidos de superación y algunas dificultades. Acompañamiento. Las y los estudiantes, sí o sí, tiene, que algunos presenten algunas dificultades, tienen que recibir apoyo y acompañamiento de los, primeramente, tienen que estar insertos en esta situación los maestros, la comisión técnico-pedagógica, sí o sí, ¿no? Informes. Se realizará la solicitud del directora. Los maestros deberán entregar de manera oportuna los informes, documentos de desarrollo integral de los estudiantes. Los informes presentados en dirección de los estudiantes con valoraciones no deberán ser alterados, por si acaso. Sí o sí tienen que, evidentemente, presentar, ¿no? Informes periódicamente. Seguimiento y supervisión. La y el, o el director realizará el apoyo o seguimiento oportuno en la elaboración de instrumentos de evaluación. O sea, el director puede sugerir cierto tipo de situaciones, ¿no? Los instrumentos de evaluación oral escrita deberán ser previamente planificados y elaborados a criterios técnicos pedagógicos. La información de los cuadernos pedagógicos debe ser real, coherente. Por ejemplo, si en el PDC indica que en fecha tanto están avanzando un tema, en su registro también tiene que estar, ¿no es cierto? Al margen del registro, es necesario que se utilice un cuaderno pedagógico. En el cuaderno pedagógico, por ejemplo, está netamente el registro de los estudiantes de todos sus procesos educativos. También tiene que estar una copia del PAD, del POA, de las adaptaciones curriculares, del PDC y otros instrumentos que evidentemente se necesita para el buen funcionamiento de las actividades de las unidades educativas. ¿Ya? En el caso de detectarse estudiantes que presenten algunas dificultades, las y los maestros deberán desarrollar estrategias educativas, evidentemente con apoyo de la Comisión Técnico-Pedagógica. Adaptaciones curriculares. ¿Qué son? Son modificaciones, ajustes que se realizan al currículum organizado, pedagógico, estrategia de metodologías, materiales educativos y otros, ¿no? Estas adaptaciones se realizan tanto a estudiantes con dificultades del aprendizaje, también a algunos estudiantes que por ciertos motivos no asisten consecutivamente a clases, entonces tienen que haber algunas adaptaciones. Apoyo permanente. El apoyo por las y los maestros debe ser permanente y continuo en todo momento. Algunos maestros, por ejemplo, dicen hora trabajada, hora pagada. En realidad no es así. La norma nos indica que tiene que haber un apoyo permanente al estudiante en todo momento. Muchas veces, muchos de los maestros apagan el teléfono y se desconectan, ¿no es cierto? Y no hacen, tal vez no atienden a los padres, madres que por algún motivo no pueden asistir a clases. Eso también es un error garrafal de los maestros, ¿no? Sí o sí tiene que haber un apoyo permanente, tiene que haber un apoyo complementario, ¿no es cierto? Y evidentemente tiene que haber una información clara y oportuna de los procesos educativos del estudiante. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito más del apoyo permanente. ¿Qué son los apoyos permanentes? Eh, si la evaluación permanente, ¿no es cierto?, refleja bajo rendimiento, los estudiantes deberán diseñar e implementar de inmediato procesos de apoyo complementarios según un cronograma. Clases de apoyo deben ser realizadas por las mismas. Las clases de apoyo deben ser realizadas por el A y los maestros. ¿No es cierto? Puede ser si en la mañana trabajan, en la tarde tendrán que realizar su trabajo complementario. ¿Ya? Tutorías desarrolladas. Eh, en todo caso, las y los maestros, de la misma manera, tienen que realizar unas tutorías para que el maestro, maestra de otros niveles tengan conocimiento de qué se está trabajando en los apoyos permanentes que se realizan. Por otro lado,
La y los maestros eh, debe hacer un seguimiento, apoyo complementario para el cumplimiento de los objetivos holísticos. Hay que ver, digamos, si estamos realmente cumpliendo como tiene que ser. Artículo 69. Intercambios pedagógicos. La comisión técnico-pedagógica, más el director, deberá realizar un intercambio pedagógico en evaluación. Mínimamente esto se tiene que realizar una vez por gestión. Las y los maestros deberán desarrollarán la evaluación en su aplicación con estudiantes de otras unidades educativas. Los resultados obtenidos de esta evaluación deben ser socializados y tienen que intercambiar algunas experiencias pedagógicas para fortalecer los procesos educativos de los estudiantes. Vamos a hablar ahora sobre los instrumentos de evaluación y seguimiento y comunicación. El uso de instrumentos de evaluación para la valoración del logro de los objetivos holísticos y perfiles de salida deberán aplicarse en instrumentos de seguimiento que permitan contar con la conformación pertinente y oportuna en lo plasmado, o sea, en el cuaderno pedagógico. ¿De qué aspectos estamos hablando? Por ejemplo, valoración cuantitativa, cualitativa y evidentemente en relación al ser, saber, hacer y el decidir. Esto es también un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta. La libreta escolar es un documento oficial, es un documento legal. Constituye un documento de acreditación de promoción de los niños. Comunicación oportuna es lo que les decía. Los resultados de los desarrollos y el aprovechamiento deben comunicarse oportunamente a los estudiantes y a los padres de familia. ¿Ya? El cuaderno pedagógico, también indicar, es un instrumento de uso obligatorio para él y el maestro, donde se registra los avances, contenidos, actividades, programas extracurriculares y todo eso de los resultados y logros de los estudiantes. Es importante el cuaderno pedagógico. Seguimiento. La directora o el director, conjuntamente con la comisión técnico-pedagógica de los maestros, planificarán y realizarán acompañamiento pedagógico a los estudiantes en todo momento. Entonces, es importante, ¿no? Establecer el acompañamiento como forma tal vez de estrategia para poder nivelar a los estudiantes en los procesos educativos. Bueno, vamos a hablar de las disposiciones generales o adicionales en todo caso. Hay un problema que se presenta generalmente, que la incorporación de estudiantes nacionales o extranjeros provenientes de otros países se registrará a los acuerdos y convenios de homologaciones de los estados respectivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el estudiante extranjero que viene a nuestro país tiene que presentar sus libretas o calificaciones homologadas, ¿no es cierto? Para que evidentemente podamos dar paso a la inscripción. Disposición segunda. Se deberá tener una sola ponderación cuantitativa, no existiendo diferencias en la valoración del mismo tipo de trabajo realizado en los estudiantes, evitando la discriminación. O sea, la valoración y calificación en la evaluación relacionados a trabajos prácticos, repasos, o sea, todos los trabajos prácticos, repasos, exámenes, deben tener una sola ponderación, o sea, no puede ser para unos una cantidad numérica y para otros otra cantidad numérica. Tiene que ser para todos igual, ¿ya? Los trabajos prácticos, informes, otras evaluaciones deben ser realizados por los estudiantes en las unidades educativas, en presencia de los maestros, ya que tiene la finalidad de desarrollar capacidades y habilidades. O sea, todos los trabajos prácticos, queridos colegas, tienen que realizarse en las unidades educativas. Se prohíbe entregar trabajos prácticos plagiados, adquiridos, elaborados fuera de la unidad educativa o realizados por los padres de familia tutores. O sea, todos los trabajos que se realizan tienen que ser en el aula, ¿no es cierto? Por otro lado, la valoración cualitativa y cuantitativa debe ser en relación a la utilidad y funcionalidad y la formación integral de los estudiantes, o sea, más allá de lo estético.
los trabajos prácticos se proyectan y desarrollan en diferentes campos. Debe ser supervisados, acompañados y apoyados por la y los maestros. ¿Ya? Muchas veces porque dibuja mejorcito, muchas veces porque el dibujo es de forma estética, a veces se califica. Entonces, en realidad tiene que ser lo que realmente el aprendizaje, se tiene que calificar el aprendizaje del estudiante en función de eso. Y que todos los trabajos tienen que ser realizados evidentemente en el aula, ¿no? Está prohibido también, evidentemente, qué sé yo, eh, dar trabajos a estudiantes que sobrepasen el límite, tal vez, ¿no? De lo cansador y de lo pedagógico, ¿no? Muchas veces se les da 100, 200 preguntas donde tal vez pedagógicamente no está bien trabajado en funciones, ¿no? Disposiciones de quinta. Las acusaciones, coacciones y otro tipo de actitudes y acciones en contra de los maestros por motivos de reprobación, pérdida de año, sumados a ello los reclamos infundados sin evidencia de los padres, madres de familia, deben ser atendidos de manera oportuna en instancias pertinentes de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, en este aspecto tal vez podríamos indicar a cada profesor si es que van a tener algún estudiante en reprobación, tienen que tener las pruebas necesarias, los instrumentos necesarios para poder, evidentemente, en cierto momento presentar ese tipo de situaciones y no tener ningún problema posterior. Está prohibida la manipulación de madres, padres, tutores o actores para obligar a los y los maestros a asignar una valoración cualitativa y cuantitativa. O sea, no por presión de los maestros se puede asignar una valoración de lo que no corresponde. Está también prohibido la compensación por error de registro del y el maestro. Por decir, el profesor, finalizando el trimestre, se registra una nota de 50 puntos, 50, perdón, 51 puntos, siendo que el estudiante tenía más de 70 puntos, entonces esa situación dice, está prohibido la compensación, o sea, no porque este trimestre yo te he colocado menos nota, al siguiente te voy a dar, no, sino que sí o sí se tiene que colocar lo que corresponde. Y si el maestro, maestra incumple en esta situación, evidentemente tiene también su sanción en función de eso, ¿no? Sexta, la participación de las madres, padres, tutores a sus responsabilidades en los procesos de evaluación del desarrollo estarán sujetas al reglamento de participación social. O sea, los padres y madres de familia tienen también su participación y esta está sujeta a los reglamentos de participación social comunitaria, ¿no? Disposición séptima. Los aspectos técnicos y administrativos no previstos en el reglamento serán regulados mediante instructivos. Disposición de transitoria única. En casos extremos de crisis sanitaria, desastres naturales, la evaluación se realizará tomando en cuenta las siguientes contingencias. Bueno, bueno, queridos colegas, esto fue un poquito de la socialización del nuevo reglamento de evaluación de esta gestión 2024. Bueno, tengan todos ustedes tengan un día excelente y Dios bendiga.